En la República Democrática del Congo se extrae el cobalto que se usa en la mayoría de las baterías de móviles, tablets y coches eléctricos. En esas minas se explota a familias enteras, niños incluidos. Lo reveló una investigación publicada en un libro y Miguel Manso habló con su autor. El cobalto utilizado en la fabricación de la batería de este teléfono móvil proviene de las minas de la República Democrática del Congo. Sidar Jara, ¿qué encontraste al investigar estas minas? El apocalipsis, un masivo ataque a los derechos humanos. Allí trabajan cientos de miles de personas, incluidos niños. Son las más pobres del mundo, escarban el terreno con sus manos desnudas, se dividen la tarea entre padres e hijos para extraer el cobalto lo antes posible. ¿Cuántos niños hay en total? Allí hay decenas de miles de niños desde los 8 hasta los 16 años. ¿Tú puedes imaginar a niños españoles arrojados a un terreno tóxico para extraer el cobalto por €1 al día, sin ir a la escuela, para que tú y yo podamos enchufar nuestros móviles? Sidar, ¿quién controla estas minas? Sobre el terreno, las compañías chinas, las milicias, el ejército, pero el principal beneficiario está al final de la cadena de suministro. ¿Cuál es la implicación de las multinacionales tecnológicas? Quizá no conozcan la gravedad del horror, pero porque no se han preocupado en ir al Congo para comprobar lo que sucede al principio de la cadena de suministro. ¿Tengo que sentirme mal entonces por usar el móvil? No, deberías sentirte furioso, pero no mal. Cuando compramos nuestros móviles no pensamos, vaya, hoy un niño en el Congo se va a destrozar la espalda. Debemos presionar a estas compañías para que traten a los congoleños con la misma dignidad que a sus empleados locales.